Bien, para terminar esta serie de videos de las características generales, pues hablemos un poquito del citoplasma bacteriano. Está compuesto en su mayoría por agua. Obviamente aquí están disueltas muchísimas proteínas, lípidos, carbohidratos, iones, pero algo importante e interesante que hay que hablar es de la estructura em, donde está el núcleo, porque el núcleo como tal no está desparramado en toda la célula como se puede pensar cuando decimos que una célula procariota no tiene un núcleo definido. Esta estructura se le conoce como nucleoide. Y básicamente, pues es una serie de carbohidratos que están tanto dándole un poquito de turgencia a cierta zona bacteriana, como ayudando y permitiendo, abarcando el material cromosómico, ¿no? Entonces, este nucleoide, pues va a estar conteniendo todo el material genético. Entonces, como tal, como les digo, el material genético de las bacterias no está desparramado en toda la bacteria, sino que está en un nucleoide. Y ya, pues ahí mismo dentro del citoplasma se hacen todas las diferentes reacciones químicas que se tienen que hacer, de los diferentes procesos. eh, y como les decía, la parte importante es que el núcleo no está disuelto en todo, ¿no? Sino que está en una zona específica que se le conoce como nucleoide. Bien, además es importante hablar un poquito del ribosoma bacteriano. El ribosoma, si bien se acuerdan de sus clases de fisiología celular, es una estructura o bueno, una proteína, en realidad es una ribosima, o sea, una proteína que tiene ARN en ella y nos sirve para la síntesis de proteínas. Entonces, su principal función, su única función es la síntesis de proteínas. Les digo, es una ribosima y tiene dos subunidades, una pesada y una ligera. En el caso de las bacterias, el ribosoma bacteriano pesa 70 S. S significa Zweiberg. Es una unidad de precipitación por centrifugación que precisamente la desarrolló un científico que se apellida Zweiberg y se dieron cuenta que a ciertas revoluciones por segundo una parte del ribosoma desciende, o sea, se precipita y otra no. Entonces, por eso hay una subunidad pesada, que es la que desciende a 50S, que es la subunidad pesada, y la subunidad ligera, que es de 30S, esa no desciende. Entonces, dentro de las subunidades hay diferentes secuencias de ARN, por ejemplo, aquí se pueden ver los nombres, ¿no? 16S, 23S, 5S. Esas, sobre todo la 16S, es muy utilizada en los laboratorios genómicos porque ayuda a caracterizar las bacterias. Como que para nosotros secuenciar y estar seguros de que una bacteria es una bacteria, por ejemplo, E. coli, lo que se hace es secuenciar el 16S de la bacteria que nosotros no sabemos quién es, ¿no? Entonces ya lo mandamos secuenciar, nos regresan los resultados, buscamos en base de datos y ya nos dice que si es E. coli, que si es Salmonella, que si es Clostridium, que si es etcétera. Igual pasa con los ribosomas eucariotes. En este caso se utiliza el 18S. Como ven, es un poquito más pesado. La subunidad completa, bueno, el ribosoma completo pesa 80S, la subunidad pesada pesa 60 y la ligera 40 S. Entonces, es bastante interesante estas diferencias y son muy relevantes, ¿no? Porque eso va a ser muy, muy importante para distinguir entre un tipo de organismo y otro tipo de organismo, entonces, entre los procariotas y eucariotas. Otra cuestión muy importante, o bueno, muy única de las bacterias, es que hacen estos arreglos donde se les conoce como polisomas, dado, si se acuerdan cuál es el dogma central de la biología molecular, de ADN se hace un ARN y ese se va al ribosoma para hacer una proteína. Pues las bacterias, dado que el ADN está libre en el citoplasma, bueno, no libre, ya vimos que está en nucleosoma, pero me refiero a que está junto con todos los demás componentes del interior del citoplasma, podemos ver cómo el ADN, aquí esta imagen no me imagino cuánto han de haber durado para poder hacerla, pero está increíble, donde se ve la hebra de ADN y va saliendo un pequeño ARN y estos puntitos que se ven son ribosomas.
Entonces, al mismo tiempo que se va generando la cadena de ARN, se va haciendo la traducción o la síntesis de proteína. Y eso hace que puedan ser muy, muy eficientes las bacterias en cuanto a la producción de ciertas proteínas, ¿no? Que en cuanto se necesita una proteína, inmediatamente llega un ribosoma y empieza a producirla, ¿no? Inmediatamente después de que se está dando la transcripción, ¿no? La producción del ARN mensajero. Y además que se ponen en cadena, o sea, así un solo ARN está produciendo muchas proteínas. Entonces es bastante interesante y es una estructura muy única de los organismos procariotes. Aquí terminamos con generalidades. Los próximos videos vamos a estar viendo características muy, muy particulares de ciertos grupos de bacterias que a pesar de que son muy particulares, sí nos hacen entender a grandes rasgos la diversidad que hay en las bacterias. Pero por el momento, aquí le dejamos con esto de las estructuras generales de las bacterias. No es cierto, ya me di cuenta de uno que falta, que son las inclusiones celulares. En las inclusiones, estas las podemos encontrar en la gran mayoría de las bacterias, en todas, porque pues básicamente son vesículas que le ayudan a la bacteria a almacenar ciertos componentes o ciertas macromoléculas que son necesarias, ¿no? Puede ser fuente de carbono, puede ser fósforo, azufre, nitrógeno, algún catión, algún anión, etcétera. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, que esta bacteria, un globo, lo que hacen es almacenar azufre. O algunas otras almacenan este pequeño polímero que se llama ácido B hidroxibutírico, que básicamente sirve como, por ejemplo, un ácido graso en nuestras células, ¿no? O sea, sirven como una fuente donde se almacena energía o en forma de un ácido graso, por así decirlo. Algunas bacterias incluso pueden almacenar gas o pueden hacer pequeñas vesículas de gas. Sé que parece raro, pero por ejemplo, piensen en alguna cianobacteria que necesita de la luz solar para poder hacer fotosíntesis y se encuentra en un lago. En la noche puede estar en la parte de abajo del lago, pero cuando empieza la luz solar a surgir, pues llena sus vesículas de gas para poder ir a la superficie del lago y poder más fácilmente generar la energía a través de la fotosíntesis. Entonces, estas son pequeñas inclusiones celulares que se generan para poder almacenar alguna cosa, ya sea este gas o ya sea alguna molécula para utilizarla después. Y ahora sí, terminamos con las estructuras generales de bacterias.